¿Podría una reunión en Bamako decidir, sin que te des cuenta, cuánto pagarás por la gasolina o la comida la próxima semana? Parece lejano, pero la verdad está mucho más cerca de lo que imaginas. Una sola decisión en el corazón del Sahel puede sacudir tu presupuesto antes de que lo notes en la gasolinera o el supermercado. Imagina despertar un lunes y descubrir que el precio del pan ha subido de manera inesperada, o que el combustible es más caro que la semana anterior, sin que ningún noticiero local te haya dado una explicación clara. ¿De dónde vienen esos cambios repentinos? Muchos no lo saben, pero los hilos de esas variaciones pueden estar siendo movidos por reuniones que tienen lugar a miles de kilómetros, en ciudades como Bamako, la capital de Malí, donde se están tomando decisiones que resuenan mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Hace pocos días, el capitán Ibrahim Traoré tomó el mando de la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES, un bloque conformado por 3 países, Burkina Faso, Malí y Níger. En cuestión de horas, anunció 2 pasos que pueden reescribir el destino de África Occidental, y más allá: la creación de una alianza militar unificada y la puesta en marcha de un banco propio. No son solo declaraciones, son estructuras capaces de cambiar quién controla el petróleo, los alimentos y las deudas en una región clave para el planeta. Y estos anuncios no son meras formalidades, tienen implicaciones concretas, como lo demuestra la historia reciente de países que han intentado retomar el control de sus recursos y han visto cómo el mundo se sacude en consecuencia. Por ejemplo, cuando Venezuela nacionalizó su industria petrolera, los precios del crudo fluctuaron a nivel global, afectando el bolsillo de millones. Lo mismo ocurrió cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez en el siglo pasado, provocando una crisis internacional que disparó los precios del transporte marítimo y, en consecuencia, de productos básicos en Europa y más allá. Estos países, durante décadas atados a intereses extranjeros, buscan romper esas cadenas y recuperar el control de sus propios recursos. Lo que ocurre en el Sahel es mucho más que un asunto local. Si alteran el flujo de petróleo, trigo o algodón, los precios que enfrentas a diario pueden dispararse de un día para otro, sin previo aviso. Imagina que, por una decisión tomada en Bamako, se interrumpe la exportación de algodón, uno de los principales insumos para la industria textil mundial. Las camisetas y pantalones que compras podrían volverse más caros en cuestión de semanas. Lo mismo ocurre con el uranio de Níger, esencial para la energía nuclear en Europa. Si el suministro se corta o encarece, los costos de la electricidad en ciudades tan lejanas como París o Berlín pueden aumentar rápidamente, y ese efecto termina llegando a los consumidores comunes. Pero la historia no termina ahí. Al desafiar el orden global impuesto por potencias como Estados Unidos y Europa, la AES obliga a los grandes actores a replantearse cómo y dónde usan tus impuestos. Si la alianza logra consolidarse, podrías notar cambios en la estabilidad de tus ahorros, en las tasas de interés o en lo que te cuesta la vida, sin entender por qué tu dinero rinde menos. Esto ya ha ocurrido antes. Cuando Rusia fue sancionada por su invasión a Ucrania, los mercados globales reaccionaron con nerviosismo y millones de personas en todo el mundo sintieron el impacto en el precio de la gasolina y los alimentos. Los bancos centrales se vieron obligados a subir las tasas de interés para contener la inflación, lo que a su vez encareció las hipotecas y los créditos al consumo en lugares tan lejanos como Buenos Aires, Madrid o Tokio. Del mismo modo, si la AES desafía abiertamente a las potencias y logra imponer nuevas reglas, podríamos ver ondas similares de inestabilidad financiera que afecten a todos, incluso a quienes jamás han escuchado hablar del Sahel. Ignorar lo que sucede en el Sahel puede costarte caro. Podrías terminar pagando más, sintiendo cómo tu seguridad económica se desvanece y preguntándote por qué tu bolsillo se vacía mientras los noticieros miran hacia otro lado. No es solo una noticia sobre África, es una señal de alerta sobre cómo los movimientos estratégicos en regiones remotas pueden sacudir tu día a día. Así como la crisis del petróleo en los años 70 obligó a millones de personas a replantear su forma de vida, desde reducir el uso del automóvil hasta cambiar de proveedor de energía, una transformación en el Sahel podría tener efectos similares en el siglo XXI.
Vamos a desentrañar cómo llegamos hasta aquí y por qué el Sahel se ha convertido en el epicentro de una revolución silenciosa que podría transformar tu mundo, incluso si aún no eres consciente de ello. Analizaremos los factores históricos, económicos y sociales que han llevado a estos países a desafiar el statu quo, y veremos ejemplos concretos de cómo decisiones tomadas en la cumbre de Bamako pueden afectar directamente tu día a día. También exploraremos escenarios futuros. ¿Qué podría pasar si la AES tiene éxito? ¿Y si fracasa? ¿Qué lecciones pueden aprender otros países de este experimento? Para entender el alcance de esta transformación, primero hay que mirar al pasado. ¿Cómo se forjaron las cadenas de dependencia en el Sahel? El camino hacia la ruptura comienza mucho antes de la cumbre en Bamako. Recordemos que la colonización europea en África no solo redibujó fronteras, sino que estableció sistemas económicos diseñados para extraer recursos y beneficiar a las potencias extranjeras. Países como Malí, Burkina Faso y Níger fueron obligados a producir materias primas para exportación, mientras que la industria local y la autosuficiencia alimentaria quedaban relegadas. Un ejemplo histórico es el caso del cacao en Costa de Marfil o el oro en Ghana, donde la mayor parte de las ganancias terminaba en manos extranjeras, dejando a las comunidades locales en la pobreza. En el Sahel, esta situación se agravó por la dependencia de monedas extranjeras y la imposición de políticas económicas dictadas desde París, Londres o Bruselas. Detrás de la fiesta protocolaria se libra una lucha dura por el control y la dignidad. La última cumbre de la Alianza de Estados del Sahel, AES, celebrada en Bamako, fue mucho más que una reunión diplomática. Afuera, la música y los discursos llenaban el aire. Adentro, cada mirada era el eco de una batalla muda. La tensión era palpable. Luces demasiado intensas, líderes que hablaban con la frente fruncida, más que con palabras amables. Este ambiente recuerda a otras cumbres históricas, como la Conferencia de Bandung en 1955, donde países asiáticos y africanos se unieron para rechazar el colonialismo y forjar un camino independiente. En ambos casos, la atmósfera está cargada de expectativas, miedo y esperanza. Todos los presentes saben que se está decidiendo el futuro de millones. En el corazón de la ceremonia, se realizó la rotación del liderazgo de la AES, pasando de Goïta a Traoré. No fue un simple acto simbólico. Para estos gobiernos, sancionados y aislados, ceder la presidencia es un mensaje desafiante. Estamos unidos, y no aceptamos las reglas impuestas por otros. Es tanto una muestra de fuerza como de desafío. No hay marcha atrás. La AES quiere probar que puede decidir su destino, mientras el mundo observa cada detalle. Este relevo recuerda al traspaso de la presidencia en la Unión Europea o el G20, donde la sucesión no es solo formalidad, sino una declaración de continuidad y cohesión frente a desafíos externos. Pero, ¿qué significa esta soberanía para quienes luchan día a día? Basta alejarse del escenario iluminado y mirar a Awa, una vendedora en el mercado de Ouagadougou. Ella nunca menciona la palabra geopolítica, pero la sufre en el precio del arroz, que sube cada semana, en el autobús que ya no pasa porque hay temor en las rutas, en el aceite que escasea cuando el cierre de fronteras corta el paso de camiones. Para Awa, cada moneda pesa el doble, porque mañana puede ser peor. Su historia es la de millones en la región. La incertidumbre se siente en la mesa, en la escuela y en la salud. En el pasado, hemos visto cómo, tras cambios políticos abruptos, el pueblo suele ser el primero en sentir las consecuencias, como sucedió en Argentina tras la crisis del 2001, cuando la inflación y la devaluación se tradujeron en pobreza y desempleo para la mayoría. Awa, y millones como ella, sienten el lado oculto del discurso de soberanía. Mientras los líderes proclaman independencia, la gente experimenta la dependencia en cada aspecto: la comida, la seguridad, la posibilidad de enviar a los hijos a la escuela. Los gobiernos de la AES prometen decidir sobre sus recursos, pero la vida diaria sigue atada a factores imposibles de controlar.
La historia está llena de ejemplos en los que la desconexión entre los discursos de los líderes y la situación real de la población ha resultado en protestas, disidencia y, en casos extremos, revoluciones. En Chile, durante el gobierno de Allende, la promesa de un camino propio chocó con boicots externos y una economía interna debilitada, lo que finalmente desembocó en una crisis nacional. Aquí está el peligro. Si la soberanía no se traduce en cambios reales, la legitimidad de estos líderes se desvanece. La distancia entre promesa y realidad puede dejar a toda la región aún más frágil, abriendo espacio a más pobreza, conflictos y la injerencia de poderes externos. Para la mayoría, la pregunta no es quién manda, sino si su vida será más estable mañana. Una promesa incumplida puede ser más peligrosa que ninguna promesa, como lo demuestra la primavera árabe, donde el desencanto tras cambios políticos acelerados llevó a nuevas olas de inestabilidad. Sin embargo, algo hace única a esta cumbre. ¿Por qué, de repente, el mundo entero mira hacia Bamako con tanta atención? Porque lo que está en juego ya no es solo el destino de 3 países, sino el equilibrio de poder en toda la región. Lo que decidan aquí podría marcar la diferencia entre una nueva era de autonomía o un ciclo renovado de dependencia y crisis. Pensemos en la Unión Europea. Cuando los países decidieron unirse y crear el euro, redefinieron el equilibrio económico y político del continente. Si la AES logra una integración efectiva, podría sentar un precedente similar para el África Occidental, inspirando a otras regiones a seguir su ejemplo. Las guerras del presente ya no se deciden solo con balas. Ahora se libran en bancos, contratos y tribunales. El poder real está en manos de quienes controlan el dinero y los recursos. La nueva frontera invisible que define el destino de millones en el Sahel y sin que lo notes, afecta cuánto pagas por la gasolina o el pan en tu ciudad. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial imponen condiciones a los préstamos, pueden obligar a los países a recortar gastos sociales, lo que impacta directamente en la vida de la gente. En Grecia, durante la crisis de la deuda, las decisiones tomadas en Bruselas y Frankfurt determinaron los salarios, las pensiones y el acceso a servicios básicos para millones de griegos. La jugada más audaz de la Alianza de Estados del Sahel no es únicamente militar. Su plan de fundar un banco confederado y asegurar la autosuficiencia alimentaria desafía décadas de dependencia. Ya no basta con custodiar fronteras. Ahora buscan el control de los créditos, el comercio y los alimentos que sostienen la vida diaria de cada familia. Para lograr esto, han anunciado políticas de apoyo a la agricultura local, incentivos para la producción de cereales y la creación de cooperativas de agricultores. Estas medidas buscan evitar la escasez y estabilizar los precios internos, aprendiendo de experiencias como la de Brasil en la década del 2000, cuando la inversión en la agricultura familiar ayudó a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. Durante años, la dependencia financiera ha sido la cadena más firme. El dinero, las monedas extranjeras y la deuda han limitado la autonomía de estos países. Sin soberanía económica, la independencia política es solo un espejismo. Por eso, romper con los bancos controlados desde Europa no es solo un gesto simbólico, es arriesgarlo todo por un futuro propio. Si la AES logra establecer un banco regional, podría controlar sus propias reservas de divisas, financiar proyectos locales y reducir la necesidad de acudir a organismos internacionales para obtener préstamos. Esto recuerda el ejemplo de la Comunidad del Caribe, que creó el Banco de Desarrollo del Caribe para financiar proyectos en la región y reducir la dependencia de capital extranjero. El control de los recursos naturales es el nuevo epicentro de la disputa. Tomemos el uranio de Níger. Durante décadas, compañías extranjeras, sobre todo francesas, han extraído este mineral crucial para Europa, mientras las comunidades locales apenas reciben migajas. Ahora, la AES quiere renegociar esos contratos y recuperar el mando sobre sus riquezas. Este pulso enfrenta a gobiernos emergentes contra gigantes corporativos que mueven miles de millones cada año. Un paralelo histórico es la nacionalización del petróleo en Irán en 1951,
que provocó una crisis internacional y la intervención de potencias extranjeras. Si la AES logra imponer sus condiciones, podría cambiar la relación de fuerzas no solo en África, sino a nivel global. Pero la batalla no se queda en los despachos. La judicialización se ha convertido en una táctica clave. Demandas y arbitrajes internacionales actúan como nuevas armas, tan letales como un embargo. Los tribunales decidirán si la AES puede dictar sus propias reglas o si seguirá atrapada por compromisos heredados. Cada audiencia puede costar años de desarrollo o abrir la puerta a inversores que nunca antes se atrevieron. Recordemos el caso de Argentina y los fondos buitres. Una disputa legal en Nueva York resultó en años de bloqueo financiero para el país sudamericano. La AES tendrá que prepararse para enfrentar litigios internacionales y negociar con habilidad para proteger sus intereses. Sin embargo, todo este esfuerzo solo tendrá sentido si la gente común percibe un cambio real. El pueblo exige seguridad en las calles, precios estables y empleos dignos. No vive de promesas, sino de mejoras concretas. Si la AES no logra controlar su dinero y recursos, perderá legitimidad y facilitará nuevas presiones o incluso intervenciones extranjeras más duras. En el pasado, la falta de resultados tangibles ha sido el talón de Aquiles de muchos proyectos de integración regional, como la Comunidad Africana Oriental, que ha enfrentado dificultades para materializar beneficios inmediatos para la población. El riesgo es enorme. La credibilidad de los nuevos líderes, la paz interna y la capacidad de resistir imposiciones externas están en juego. Si la estrategia fracasa, las consecuencias irán mucho más allá de los gobiernos. Afectarán a toda la región y, en última instancia, también a ti. Porque si llegan sanciones, guerras legales o nuevos choques, la economía global volverá a tambalearse. Pensemos en el embargo a Cuba. Décadas de sanciones han tenido efectos devastadores sobre la economía local, pero también han afectado a empresas extranjeras y han limitado el acceso a productos clave en toda la región del Caribe. Pero ¿cómo llegaron estos países al punto de desafiar a potencias globales y arriesgarlo todo? Para entenderlo, primero hay que mirar décadas atrás, a las raíces de la dependencia y la rebelión. En los años 60, cuando las colonias africanas lograron la independencia formal, muchas quedaron atadas a acuerdos que beneficiaban a las antiguas potencias. El franco CFA, por ejemplo, es una moneda utilizada en varios países africanos, pero controlada desde París, lo que limita la autonomía monetaria y fiscal de estos países. Intentos anteriores de romper con este sistema, como el caso de Guinea en 1958, resultaron en represalias económicas y aislamiento internacional. Un solo giro en África puede provocar temblores económicos en tu ciudad, aunque se encuentre a miles de kilómetros. Imagina que una decisión tomada en Bamako, en pleno Sahel, termine alterando el precio de la gasolina que pagas hoy o el futuro de tu pensión mañana. ¿Te parece exagerado? Espera y descubre cómo la Alianza de Estados del Sahel, la AES, está reescribiendo el tablero de la integración mundial. Un ejemplo reciente es la guerra en Ucrania. El conflicto ha disparado los precios del gas en Europa, encareciendo la calefacción y la electricidad para millones de familias. Si la AES decide restringir la exportación de uranio o petróleo, los efectos podrían sentirse en todo el planeta. Por primera vez en la historia reciente, 3 países africanos han creado un pasaporte común, con respaldo de una tarjeta biométrica y hasta un canal de televisión propio. No es solo un símbolo, es la prueba de que la integración va en serio, rompiendo décadas de fragmentación impuesta por potencias externas. La AES apuesta por una identidad compartida y el control directo de sus fronteras, recursos y relatos. El canal, por ejemplo, busca hablarle a sus ciudadanos sin interferencias ni censura extranjera. Esto recuerda a la creación de la cadena Al Jazeera en Qatar, que permitió a los países árabes contar su propia versión de los hechos y desafiar el monopolio informativo de las potencias occidentales. Mientras tanto, los gobiernos occidentales observan cada movimiento con creciente inquietud. Si la AES se consolida, el modelo podría inspirar a otras regiones,
Latinoamérica, el sudeste asiático o el mundo árabe. Para las grandes potencias, este experimento desafía el orden global que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Si tres países se atreven a unir fuerzas y reclamar soberanía sobre su oro, uranio y grano, ¿quién detendría a otros de hacer lo mismo? La historia muestra que los cambios en un lugar pueden desencadenar movimientos en otros. La independencia de la India inspiró a movimientos anticoloniales en África y Asia. El éxito de la Unión Europea motivó intentos de integración en América Latina y Asia. Las tensiones ya son palpables. Francia, que durante décadas controló el uranio de Níger a través de empresas como Orano, ahora ve peligrar su acceso a ese mineral estratégico. Si la AES decide renegociar contratos o cerrar el suministro, las centrales nucleares francesas podrían enfrentar una crisis energética. Estados Unidos tampoco puede dormir tranquilo. El Sahel es clave tanto en la lucha contra el terrorismo como en el flujo de materias primas esenciales para la economía global. Ahora, nuevas alianzas emergen. Rusia y China ofrecen inversiones, armas y tecnología a cambio de acceso privilegiado a recursos y mercados. Esta competencia multiplica la volatilidad en los mercados internacionales. Los anuncios de la AES ya han provocado subidas de precios en materias primas, desde combustibles hasta alimentos básicos. Los fondos de pensiones en Europa y América, invertidos en empresas energéticas o mineras con presencia en África, ven cómo la incertidumbre erosiona su valor. Para cualquier persona común, esto puede traducirse en inflación, menor rentabilidad de los ahorros, o incluso la necesidad de retrasar la jubilación. Y todo porque un puñado de líderes africanos ha decidido cambiar las reglas del juego. Pero no todos son choques directos. Al sentirse amenazados, algunos actores externos eligen estrategias sutiles, demandas internacionales, bloqueos financieros, campañas de desinformación o sabotaje económico. Hoy, la guerra no se libra solo en los campos de batalla, sino también en tribunales, bolsas de valores y redes sociales. Cada avance de la AES puede provocar una contraofensiva silenciosa, capaz de asfixiar su economía antes de que el nuevo modelo eche raíces. Ejemplos recientes incluyen la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde las sanciones y restricciones tecnológicas han afectado a empresas y consumidores de ambos países, así como a sus socios comerciales. Lo que está en juego no es solo la autonomía de una región, sino tu propia estabilidad. Decisiones que parecen lejanas pueden repercutir en el precio del pan, el recibo de la luz o la cuota de tu hipoteca. La globalización ha tejido la economía de tal forma que un tirón en el Sahel puede estremecer los bolsillos en París, Buenos Aires o Tokio. La crisis financiera global de 2008 es un ejemplo claro. Una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos provocó una recesión mundial que dejó a millones sin empleo y redujo el valor de las pensiones y ahorros en casi todos los continentes. La gran pregunta es, ¿podrá la AES convertir esta tensión en una victoria duradera? ¿Qué lecciones sacarán otros países que aspiran a mayor autonomía o justicia económica? Las próximas jugadas del bloque serán clave para anticipar el futuro del orden mundial. Si logran coordinarse de manera efectiva, implementar reformas económicas y resistir las presiones externas, podrían sentar un precedente para otros países en busca de mayor soberanía. Pero si caen en luchas internas, corrupción o dependencia de nuevos actores externos, el sueño de autonomía podría desvanecerse rápidamente. El liderazgo de Traoré y la nueva unión militar financiera abren interrogantes sobre los límites del cambio. ¿Cómo reaccionarán el resto de actores globales ante este desafío directo? ¿Optarán por la confrontación, por la negociación o por una mezcla de ambas? La historia enseña que los cambios disruptivos suelen encontrar resistencia, pero también pueden abrir oportunidades para nuevos equilibrios y alianzas. El auge de los países emergentes en las últimas décadas, como Brasil, India o Sudáfrica, demuestra que es posible modificar el equilibrio global si se cuenta con visión, liderazgo y apoyo social. La independencia no se hereda ni se concede, se conquista, grano a grano, decisión tras decisión.
Cada avance de la AES será observado y analizado con lupa, tanto por sus propios ciudadanos como por el resto del mundo. El éxito o el fracaso de este experimento puede marcar la pauta para futuros procesos de integración y emancipación en África y otras regiones del planeta. Pero, ¿qué es realmente la soberanía en la vida cotidiana? No se reduce a una bandera o himnos en ceremonias. Soberanía es que la riqueza de una tierra beneficie primero a quienes la trabajan, que el dinero, los recursos y las oportunidades refuercen la dignidad y la seguridad de su propio pueblo, y no se escapen hacia intereses ajenos. Esto implica políticas concretas, como la redistribución de la riqueza, la inversión en educación y salud, y la promoción de industrias locales. Países como Corea del Sur y Singapur han demostrado que un enfoque estratégico en el desarrollo nacional puede transformar economías dependientes en potencias regionales en pocas décadas. La autonomía empieza por adueñarse de los pilares esenciales: el dinero, la comida, el territorio y quizás el más sutil, la narrativa. Si un país controla su moneda, elige a dónde van sus ahorros y se protege mejor de crisis externas. Si cultiva sus propios alimentos, no depende del capricho de mercados lejanos. Si vigila sus fronteras y cuenta su historia, resiste la manipulación con la fuerza de su verdad. Ejemplos como el de Etiopía, que ha apostado por la autosuficiencia agrícola y la construcción de la gran presa del Renacimiento, muestran que es posible avanzar hacia la soberanía incluso en contextos adversos. Sin embargo, alcanzar soberanía exige arriesgarse. Romper la dependencia puede atraer represalias, bloqueos, sanciones, presiones diplomáticas. Pero con cada avance concreto, se abre la puerta no solo a transformar la vida nacional, sino a encender una chispa en otras regiones. Es una jugada audaz. Si la AES logra progresos reales, puede romper el ciclo de sumisión y demostrar que otro modelo es posible para África y más allá. La historia de la descolonización en Asia y África está llena de ejemplos de países que, a pesar de las dificultades, lograron avanzar hacia la autonomía y el desarrollo. Por eso, las acciones inmediatas pesan más que cualquier discurso. La AES debe mostrar victorias palpables en seguridad, que la gente note caminos más seguros, una vida menos asediada por el temor, avanzar en la creación de una banca propia y asegurar que, al menos, los alimentos esenciales no falten en los mercados. Cada pequeño triunfo se transforma en señal de esperanza y credibilidad, tanto en el Sahel como fuera de él. Las reformas deben ser inclusivas, transparentes y sostenibles, para evitar los errores del pasado y construir una base sólida para el futuro. Nada de esto se sostiene sin la fe de la población. La confianza, la paciencia y la voluntad de resistir momentos difíciles son el capital más preciado de toda revolución. Cuando la esperanza se mantiene viva en el pueblo, el poder más lejano debe tomar en serio la transformación. La experiencia de Sudáfrica en la transición post-apartheid muestra que la participación ciudadana y la cohesión social son fundamentales para superar obstáculos y construir una nación más justa. La realidad es contundente. Si la AES logra resultados tangibles pronto, puede reescribir la historia africana y mover el equilibrio global. Pero si fracasa, el desencanto puede hundir aún más a la región en dependencia y frustración, con consecuencias que repercutirán en precios y seguridad en todo el mundo. Por eso, el desenlace de este proceso no solo interesa a los habitantes del Sahel, sino a todos los que vivimos en un mundo interconectado y cada vez más interdependiente. Pero, ¿cómo se vive este pulso de poder y esperanza en las calles del Sahel? Allí, cada pequeño cambio se siente como una promesa, o como una amenaza al statu quo. En las panaderías, los precios del pan reflejan la tensión de los mercados internacionales. En las escuelas, los profesores esperan que las nuevas políticas se traduzcan en mejores salarios y recursos. En los hospitales, los médicos confían en que el control de los recursos permitirá mejorar la atención sanitaria. La vida cotidiana es el mejor termómetro del éxito o fracaso de la revolución en marcha. La próxima vez que pagues más por el pan o la gasolina,
piensa en quién realmente mueve los hilos del mundo. Puede sonar exagerado, pero lo que ocurre hoy en el Sahel está mucho más conectado a tu vida cotidiana de lo que imaginas. La globalización ha acortado las distancias y ha tejido una red de interdependencias que hace que ningún país sea una isla. Por eso, estar informado y comprender las dinámicas internacionales es más importante que nunca. La Alianza de Estados del Sahel no solo está cambiando el mapa político del África Occidental. Lo que acaba de suceder en Bamako es una declaración de independencia sistémica. 3 gobiernos decidieron, sin pedir permiso, reescribir las reglas globales sobre recursos, seguridad y dinero. Es un acto de valentía y desafío que puede inspirar a otros, pero también desatar nuevas tensiones y conflictos. El futuro está en juego, y todos somos parte de él, queramos o no. Este liderazgo no es solo simbólico. Es el arranque de una estrategia concreta para romper décadas de dependencia y reclamar la soberanía sobre el oro, el uranio, el petróleo y hasta la alimentación. Es un mensaje claro. Nosotros decidimos cómo se negocian y a quién benefician nuestros recursos. Esta actitud recuerda a la ola de nacionalizaciones en América Latina durante el siglo XX, cuando países como México y Bolivia decidieron tomar el control de sus recursos naturales para beneficio propio. Puede parecer lejano, pero cada vez que un país productor desafía el statu quo, el efecto alcanza tu bolsillo. El precio de la luz, la ropa, tu fondo de pensiones, todo puede temblar cuando una región clave se emancipa y decide con quién comercia y bajo qué reglas. Lo que acordaron en Bamako podría redibujar rutas comerciales, detonar sanciones o forzar a los grandes gobiernos a repensar presupuestos y alianzas militares. En la historia reciente, la creación de la OPEP por parte de países productores de petróleo cambió para siempre el panorama energético global y demostró el poder de la cooperación regional frente a intereses externos. Ignorar estas dinámicas es arriesgar tu estabilidad económica y perder la oportunidad de anticipar cambios globales. Mientras debatimos sobre política local, las grandes ondas de choque vienen de lejos. Si el Sahel logra consolidar su unión financiera y militar, puede convertirse en modelo para otras regiones, o en un foco de tensión capaz de desestabilizar mercados enteros. El tiempo dirá si la apuesta de la AES es el inicio de una nueva era o un nuevo capítulo en la larga historia de dependencia y resistencia en África. El riesgo es claro. Si subestimas lo que implica que un bloque decida controlar sus materias primas, puedes terminar pagando mucho más por lo básico, o viendo cómo tu moneda y tus ahorros pierden valor de un día para otro. Y si esa apuesta falla, los más vulnerables, como Agua en Ouagadougou, no serán los únicos en sufrirlo. El efecto dominó puede llegar hasta el supermercado de tu barrio. Por eso, conviene estar atento, informarse y prepararse para un mundo donde los equilibrios de poder cambian a la velocidad de la luz. Así que, la próxima vez que oigas sobre una reunión en Mali o un pacto en el Sahel, no lo ignores. Ahí se deciden variables que afectan el costo de tu vida diaria, la seguridad de tu retiro y el rumbo de la economía global. Recuerda, decisiones tomadas lejos pueden volverse personales en cuestión de semanas. ¿Estás preparado para adaptarte a un mundo donde los equilibrios se replantean tan rápido? En definitiva, el Sahel es hoy el escenario de una batalla silenciosa, pero decisiva por la soberanía, la justicia económica y el futuro de millones. Sus resultados resonarán mucho más allá de África, y tu bienestar podría depender de cómo se resuelva esta encrucijada histórica. Mantente informado, reflexiona y prepárate, porque el próximo